muestro una lista de las distintas Cas9 que hay de distintas cepas de bacteria y cuáles son las secuencias PAM que van a reconocer. Estas son básicamente las Cas9 más utilizadas. ¿Por qué les menciono esto? Bueno, porque yo no sé, me imagino que algunos de ustedes ya algo de esto escucharon alguna vez. Digamos, uno para... anteriormente los transgénicos, que son animales y plantas que son genéticamente modificados, ya sea por deleción o reemplazo de un gen. Antes este proceso de generación de transgénicos era realmente un tedio, ¿sí? Muy laborioso. ¿Y en qué consiste o cómo se hacía esta técnica? Bueno, básicamente uno lo que hacía es agarraba células embrionarias en cultivo, ¿sí? A estas células embrionarias les introducía un fragmento de DNA que, digamos, contenía un gen alterado, ¿sí? A través de transfectando por ahí este gen dentro de estas células, ¿sí? Y una vez que metía este DNA dentro de las células, dejaba que cada una de estas células, de estas stem cells, proliferara para formar colonia. Y luego uno testeaba cada una de estas colonias en busca del fragmento de DNA que uno quería reemplazar, ¿no? O sea, uno en realidad lo que hacía, o sea, muchas veces lo que hace es reemplazar un gen normal por un gen mutado. Entonces va a buscar la colonia de stem cells que haya incorporado este gen mutado. Bueno, uno la identificaba, después amplificaba estas stem cells, o sea, estas células embrionarias, ¿y qué hacía? Las inyectaba en un embrión temprano aislado de un ratón, ¿sí? En donde le introducía estas células embrionarias a un embrión que ya había formado algunas, o sea, ya se había dividido, ¿sí? O sea, se genera como una quimera. Entonces, o un híbrido, ¿sí? Y luego se introduce este embrión híbrido dentro de una hembra de ratón capaz de gestarlo, y se esperaba, digamos, al nacimiento de distintos ratoncitos que, digamos, van a haber incluido ese gen en distintas células somáticas, y se seleccionaba aquel ratón que hubiera incorporado, digamos, la mutación en una línea germinal, porque así uno puede ir pasando de generación en generación esa mutación para poder estudiarlo, ¿sí? O sea, todo este proceso es un proceso que lleva mucho tiempo, es complicado, es caro, tedioso, en fin, pero sobre todo muy caro. Y después, una vez que uno obtiene el transgénico, más vale que no se te muera porque te querés matar, ¿no? Bueno, en reemplazo de esta manera, digamos, de hacer los transgénicos, ahora se usa este método de CRISPR, que es una manera mucho más sencilla para generar transgénicos, porque directamente uno lo que hace es expresar, o sea, ya usar células embrionarias que expresan esta Cas9, esta proteína Cas9, y uno le va a expresar el RNA guía, o sea, que va a ser complementario al gen que uno va a querer alterar, ¿sí? Y también en este RNA guía uno va a tener que agregar además, entonces uno va a utilizar células embrionarias que van a expresar esta proteína Cas9 con el RNA guía, ¿sí? Y bueno, en general en el DNA, digamos, genómico a clivar hay que agregarle la secuencia PAM, que es reconocida por la Cas9 para que pueda digamos, cortar, ¿sí? Entonces, de esa manera uno puede muy rápidamente, o sea, en realidad, una vez que uno tiene estas células embrionarias, es mucho más fácil, ¿no? Porque expresa lo que uno quiere, el gen que uno quiere, y es mucho más rápido, no tiene que hacer una selección de un montón de células embrionarias para ver si alguna incorporó el gen, o sea, el gen
la mutación del gen que uno quería en el lugar que uno quería, ¿sí? Es como mucho más dirigido esto. Y también se usan otras variantes de este CRISPR para, en vez de a esta Cas9, digamos, la inactivan o le ponen un dominio de activación, entonces uno puede dirigir la Cas9 y el RNA guía a un determinado sitio que esté cerca de un gen que quiere aprender. Entonces, de esa manera puede prender, de una manera mucho más directa, puede prender un gen o reprimirlo, ¿sí? Bueno, también quería comentarles algo, que es que lo que vimos, los RNAs, estos microRNAs, permiten también testear rápidamente la función de un gen. Es una técnica que estos microRNA son muy utilizados porque permiten eliminar un gen y estudiar las consecuencias, ¿sí? Y esa es la manera más poderosa que hoy tenemos los investigadores para estudiar las distintas funciones de un determinado gen. A partir de que conocemos la secuencia, lo mutamos y vemos qué fenotipo se genera, ¿sí? Entonces, los RNAs de interferencia son una muy buena herramienta para realizar estos estudios, y acá, digamos, les muestro una imagen de, en este caso, por ejemplo, esto es un gusano, es un C. elegans, que son unos gusanitos transparentes que, bueno, tienen un sistema nervioso sencillo, pero la ventaja de estos gusanos es que se conoce absolutamente todo su sistema nervioso y también el conectoma, o sea, cómo se conectan estas neuronas unas con otras. Y la ventaja que tienen estos gusanitos es que directamente uno puede darle bacterias, o sea, Escherichia coli, que expresen estos RNAs doble cadenas. Entonces uno les da de comer a estos gusanos esas bacterias que expresan ese RNA doble cadena, y así logra rápidamente digamos, disminuir la expresión de determinados genes, ¿sí? Y poder estudiar así la función. Esta técnica es muy eficiente en gusanos, ¿no? También es una técnica, la técnica de RNA de interferencia se usa en otros modelos, ahora les voy a contar cómo se usa en Drosophila, pero también se usa en células en cultivo, ¿sí? O sea, uno puede diseñar la secuencia, digamos, de RNA complementaria al gen que quiere, digamos, inhibir. Entonces, expresándolo en donde uno quiera, puede disminuir la expresión de ese gen. Bueno, en Drosophila se usa un sistema que es el sistema UAS-Gal4, que es el siguiente. Este sistema UAS-Gal4 es un sistema heterólogo de la mosca. ¿Qué quiere decir? Es que la mosca no expresa ni el Gal4 ni la secuencia UAS, ¿sí? La secuencia Gal4 y la secuencia UAS se describió primero en levaduras, y entonces lo que hicieron Perrimon y colaboradores, creo que fueron los primeros, fue agarrar esa secuencia y clonarla en el genoma de la mosca. De manera de que uno va a tener una mosca transgénica que va a expresar el Gal4. Gal4 es un factor de transcripción que reconoce específicamente una secuencia blanco, que es la secuencia UAS. Cuando el Gal4 se une a esta secuencia UAS, induce la expresión de los genes que están río abajo. Entonces, lo que uno hace es cruza una línea, o sea, una línea genéticamente modificada, transgénica, como dijimos recién, que expresa el Gal4 bajo un promotor que uno quiere, ¿sí? Póngale un promotor de neuronas, todas neuronas dopaminérgicas. Entonces uno ya sabe cuál es ese promotor, expresa este Gal4 bajo el promotor de neuronas dopaminérgicas, ¿sí? Y va a cruzar esta línea del Gal4 por una línea que expresa el UAS, río arriba de un gen. En general, este gen X puede ser reemplazado por distintos genes. Puede ser un GFP, o en algún caso puede ser un RNA. Entonces, cuando uno cruza la línea Gal4 por una línea UAS, en la progenie, lo que uno va a obtener es que este Gal4 se va a expresar específicamente
digamos, donde se exprese este promotor, o sea, donde estén los factores de transcripción necesarios para reconocer este promotor, y ese GAL4 va a reconocer la secuencia UAS y va a expresar el gen que esté ruido abajo. Entonces, uno puede expresar un RNAi doble cadena, un RNAi de interferencia, y entonces lo que hace es disminuir tejido específico la expresión de un gen que uno quiera, ¿sí? Drosophila es un modelo muy poderoso por varios motivos, después vamos a hablar de esto, pero uno de los motivos es que digamos, hay centros repositorios en donde uno puede comprar las distintas líneas GAL4 y las distintas líneas UAS, ¿sí? Entonces simplemente es hacer un cruzamiento y evaluar en la progenie. El ciclo de vida de la mosca es de 11 días, entonces ustedes imagínense que en 11 días nosotros podemos tener líneas que digamos, expresan genéticamente un RNAi o un microRNAi que va a inhibir específicamente la expresión de un determinado gen en un patrón específico, ¿sí? Y ese patrón específico está dado por el promotor que yo que use para expresar el GAL4, ¿sí? O sea que es algo muy poderoso, ¿no? Un transgénico en ratón tarda meses, años, generar un transgénico en moscas es mucho más fácil y rápido. Hay empresas también que se dedican a generar estos transgénicos y una vez que uno compra la línea, espera a tener adultos, los cruza y en 10 días ya tiene un organismo genéticamente modificado. Entonces, ¿cómo se estudia la función de un gen? El método más efectivo es estudiar mutantes que no tengan ese gen. Y a eso, en realidad, se lo llama genética directa. En general, uno lo que va a hacer es va a agarrar un fenotipo y luego va a ir a ver... el método más efectivo es estudiar mutantes que no tengan ese gen. Pero, ¿cómo se hace esto? Se puede usar la genética directa, es decir, que bueno, a partir de un fenotipo que yo genero o que yo tengo, voy a identificar el gen que produce ese fenotipo, ¿sí? Y esto se llama genética directa. Y versus otra manera que es genética reversa, que es a partir de digamos, yo conozco la secuencia de una proteína, puedo tener la secuencia, digamos, del gen, del DNA, puedo clonarla, pero no puedo no saber qué función tiene esa proteína. Entonces yo puedo clonar esa proteína en un vector y expresarlo en un organismo como Drosophila, puedo generarme un transgénico de esta proteína expresada en distintos tejidos y ver para qué sirve, ¿sí? Entonces a eso se llama genética reversa. Uno empieza conociendo la proteína y quiere ver, digamos, cuál es la función de esa proteína en un contexto normal. Y lo otro es, bueno, a partir de un fenotipo que yo tengo, voy a identificar el gen que está generando ese fenotipo. Y bueno, en realidad no les voy a contar esta historia porque ni sé cuánto tiempo voy. Pero bueno, un ejemplo de genética directa es en donde Benzer, que era un físico, pero digamos muy curioso, en los años 70 empezó a buscar la relación que había entre genes y comportamientos, y para eso usó la genética directa, ¿no? Él lo que hacía era irradiaba a las moscas y empezó a buscar distintos mutantes, qué sé yo, mutantes que tenían defecto en la locomoción, en el aprendizaje, en la memoria y en los ritmos circadianos. Y de esa manera, buscando, digamos, mutantes que tenían alterada la actividad locomotora, él pudo encontrar digamos, distintos mutantes y fue el primero, digamos, que cambió radicalmente el uso de Drosophila y fundó el campo de la neurociencia comportamental, pero también el que empezó a sentar las bases para el descubrimiento de los relojes biológicos que todos tenemos, ¿sí?
Pero bueno, voy a parar acá, yo les voy a dejar las diapositivas en la teórica y bueno, nada, ustedes me dicen si quieren que les cuente esto. Yo trabajo en ritmos, pero me parece que ya esta clase excedió por mucho la cantidad de tiempo y no sé si van a querer escuchar o no. Yo se los dejo, si ustedes quieren que se los cuente, se los cuento, si no, lo miran solo y después me lo dicen. Bueno, eso es todo. Adiós.